La sesión de emergencia de la galaxia. El Consejo había sido convocado con una inusual urgencia. Representante después. El representante se presentó en el gran cámara. Sus diversas formas, creando un tapiz de colores, formas y tamaños que representó 300 especies civilizadas a través de la galaxia. La cámara misma fue una maravilla de la ingeniería. Un enorme esfera que permitía a cada especie ocupar su entorno preferido. Zona. Mientras que la traducción sofisticada. La tecnología garantizó que todos pudieran. Se entienden perfectamente. El embajador Min-Hun Kim caminó con calma a través del pasillo de entrada humano. Un elegante traje negro, un marcado contraste con él. Elaboradas túnicas, armaduras y armas biológicas. Exhibiciones usadas por otras especies. A los 28 años. Era joven para un consejo galáctico. Embajador, pero la humanidad había aprendido que la juventud no significaba inexperiencia. Min-Hun había sido entrenado desde la infancia en el arte de la diplomacia galáctica, aunque su verdadera educación había venido estudiando la larga y sangrienta historia de la humanidad. En la Tierra, tomó su asiento en el ser humano. Sección, una modesta plataforma posicionada. Ni de forma prominente ni oscura dentro. La compleja geometría de la cámara. 50 años. Había pasado desde que la humanidad había sido admitido en el Consejo Galáctico. Y en esa época, los humanos habían mantenido una reputación de ser educado, servicial y notablemente tranquilos. Participaron en los acuerdos comerciales, compartieron sus enfoques matemáticos inusuales para física, y generalmente se mantuvo en ellos mismos. La mayoría de las especies encontraron agradables a los humanos. Suficiente, aunque algo aburrido. El Consejo. Silla. Un ser antiguo llamado Tulban, cuya especie había sido parte de la Consejo durante más de 6.000 años, llamado él. Sesión a la orden. Su cuerpo cristalino. Luz refractada en patrones complejos que su especie la utilizaba para comunicarse. Aunque el sistema de traducción lo hizo. Sus palabras en formas que todos podían. Entiendo. Esta sesión de emergencia se dirige al dominio braxiano. Declaró su intención de invadir Keyit. Mundos Colonia. Luego de anunciado. Su voz traducida que lleva el peso de milenios. Los Keyit son una raza pacífica. Especies bajo protección del Consejo. Nosotros debemos determinar nuestra respuesta de acuerdo a los protocolos establecidos de la civilización. Guerra. Min-Hun escuchó atentamente mientras varios representantes se pusieron de pie para hablar. El debate siguió patrones familiares. Hun escuchó. ¿Y si ella era la Keyit? Representante, un pequeño ser peludo, llamada Sila, que sirvió como su especie. El primer ministro pidió ayuda con lágrimas corriendo por su rostro. El príncipe de guerra braxiano Colrex, un enorme criatura reptil cuyas escamas brillaban como obsidiana pulida, declaró su derecho de las especies al territorio Keyit basado sobre antiguas reivindicaciones anteriores a la propio Consejo. Otros representantes propuso soluciones tradicionales. El Imperio Mandoriano sugirió una formal duelo de honor entre campeones. El colectivo cristalino recomendado largas negociaciones para establecer límites territoriales. El concordato de Aven. Propuestas de sanciones económicas que tomar años para tener algún efecto. La solución siguió las reglas establecidas de la Guerra Galáctica. Reglas que habían sido refinados durante miles de años. Las reglas eran consideradas sagradas por la mayoría. Especies. Las guerras debían declararse formalmente con. Se dará el aviso correspondiente a todas las partes. Las batallas debían librarse en lugares designados. Zonas alejadas de las poblaciones civiles. Se esperaba que los combatientes mostraran honor.
y respeto a sus enemigos. Los civiles nunca debían ser objeto de ataque. Los prisioneros debían ser tratados bien. Ciertas armas también estaban prohibidas. Cruel. Las reglas continuaron durante volúmenes, cubriendo todos los aspectos imaginables de conflicto civilizado. Minjun entendió estas reglas perfectamente. Él también comprendió que la humanidad se había detenido, siguiendo estas reglas hace unos 300 años, de regreso a la Tierra después de la última gran guerra, que casi había destruido su especie. Los humanos habían aprendido una dura lección en ese sentido. Terrible conflicto. No hubo tal cosa como guerra civilizada. Solo había violencia y muerte, disfrazados de cualquier idioma honorable que la gente elija para usar. Después de 2 horas de debate, Tulvin finalmente hizo un llamado a los humanos. Delegación. Jun se mantuvo firme y caminó hasta la plataforma central de conferencias. No se apresuró. No se presentó. Emoción. Estas eran técnicas de la humanidad. Se había perfeccionado a lo largo de décadas de vida galáctica. Diplomacia. El gobierno humano tiene. Revisó la situación. Jun comenzó su voz tranquila y profesional. Nosotros. Reconocer a los Keyit como nuestros amigos y socios comerciales. Tenemos relaciones mutuas. Acuerdos de defensa que pretendemos. Honor. Craig se rió, un sonido como rocas moliéndose entre sí. Los humanos. Deseo proteger las especies presas. ¿Cómo? Divertido. Tu ejército es pequeño, humano. Tienes pocos barcos y menos soldados. No somos una raza guerrera. Jun se volvió para enfrentar la guerra braxiana. El príncipe directamente. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos hizo. Varios de los miembros más antiguos del Consejo se mueven incómodamente en sus lugares. Nosotros. Ofrecerle este dominio al braxiano. Oportunidad, dijo Mjun en voz baja. Retira tu reclamación a Keyit. Territorio. Cesar todas las actividades militares. Preparativos. Regresa a tus fronteras. Si haces esto, no habrá más consecuencias. Y si nos negamos, exigió Krex, levantándose. En toda su impresionante altura, él se elevaba sobre el humano por casi 2 metros. Sí. Procedemos con nuestro legítimo reclamo. ¿Qué? ¿Lo harás, pequeño humano? ¿Lo harás? ¿Declarar la guerra? ¿Nos encontraremos en batalla honorable? Minjun guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz fue lo suficientemente suave como para que la traducción. Los sistemas tuvieron que amplificarlo para todos. Para escuchar. Neutralizaremos la amenaza. La cámara estalló en confusión. Murmurando. Los representantes se volvieron hacia unos a otros tratando de entender lo que humano quiso decir. Entonces pidió orden. Su cuerpo cristalino que destella con patrones. Eso indicaba confusión. Embajador Kim. Tolan dijo con cuidado. Por favor, aclare. Tu declaración. ¿Estás declarando la intención de la humanidad de participar en la guerra con el dominio braxiano debería? ¿Continúan? No, respondió Mjun simplemente. Yo dijo que neutralizaremos la amenaza que es diferente de la guerra. Más, la confusión se extendió por la cámara. Varios representantes hicieron un llamado a preguntas. ¿Qué significaba neutralizar? ¿Cómo? ¿Era diferente de la guerra? ¿Cuáles eran las planeando humanos? Krex se rió de nuevo. Más fuerte esta vez. Verás, los humanos hablan en acertijos porque tienen miedo. Ni siquiera pueden traer ellos mismos para hablar directamente de la batalla. Por eso la humanidad nunca será una poder en esta galaxia. Eres demasiado blando, demasiado débil, demasiado preocupado por tu filosofías extrañas. Quizás, Jun reconoció con un ligero asentimiento. Sin embargo, nuestra oferta sigue vigente. Retírese ahora o neutralizará la amenaza que representas.
A nuestros aliados. La decisión es suya. 2. El príncipe de la disformidad braxiano golpeó a una enorme mano con garras contra su plataforma, creando un sonido como un trueno. El dominio braxiano no se retira. No nos rendimos. Tomamos lo que es nuestro por derecho de fuerza. Se volvió hacia dirigirse a todo el consejo. Que así sea. Registró que el dominio braxiano declara formalmente su intención de reclamar los mundos de la colonia Kellit. Honraremos todos los protocolos del Consejo para la Civilización. Guerra. Proporcionaremos lo tradicional. Aviso de 3 días antes de que nuestras flotas se muevan. Nosotros. Luchará solo en batallas designadas. Zonas. Le mostraremos a la galaxia lo que es cierto. Los guerreros pueden lograr muchos de los especies guerreras en la Cámara del Consejo. Mostró señales de aprobación. Así fue como las cosas debían hacerse. Esto era apropiado. Esto siguió las antiguas tradiciones que había gobernado el conflicto galáctico durante milenios. Jun simplemente asintió una vez más. Tus intenciones son tomadas en cuenta. La humanidad respondió en consecuencia. Regresó a su asiento sin decir una palabra más. Luego intentó convocatoria de un debate más amplio. Pero el asunto parecía resuelto. Los braxianos habían declarado su intención, siguiendo todos los protocolos adecuados. Los humanos habían dejado clara su posición. Aunque nadie estaba muy seguro de qué era eso. Posición realmente significaba. El Consejo observaría como siempre lo hacía y garantizar que el conflicto que se avecinaba se produjera. Reglas civilizadas. A medida que la sesión concluyó y los representantes comenzaron. Varias de las especies más antiguas se están retirando. Los embajadores se encontraron preocupados. Habían tratado con humanos durante 5 décadas ya y había aprendido que los humanos rara vez hablaba sin propósito. Cuando los humanos hicieron declaraciones simples y directas, por lo general, querían decir exactamente lo que querían decir. Dijo, pero, ¿qué significaba neutralizar? ¿Una amenaza sin guerra? Primer ministro. Sila se acercó a Minjun mientras se preparaba para salir. Su pequeña figura temblaba de miedo y esperanza mezcladas. La embajadora Kim dijo en voz baja. ¿Vos? ¿Puede tu gente realmente ayudarnos? Los braxianos son muy poderosos. Tienen 1000 buques de guerra. Han conquistado 6 especies en el siglo pasado. No honran a nadie y nada más que fuerza. Minjun miró hacia ella con una expresión que podría haber sido simpatía. Primer ministro. Sila, quiero que entiendas algo. Con mucho cuidado. En 3 días, el braxiano Demingen intentará invadir tu colonias. Creen que se enfrentarán tus fuerzas de defensa en la batalla. Derrota ellos, y reclamad vuestros mundos según las viejas costumbres. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con precisión. Esa batalla no ocurrirá. La amenaza será neutralizada. Tu gente estará a salvo. ¿Pero cómo? Sila. Pregunté desesperadamente. No entiendo. Lo que quieres decir. Lo sé, dijo Mjun con suavidad. La mayoría de las especies no lo hacen. Pero ya lo verás. Nosotros. Aprendí ciertas lecciones en la Tierra. Lecciones escritas en las cenizas de nuestra mundo. Aprendimos que la mejor manera de proteger a los inocentes no es luchar. Justo. Es para asegurarse de que la pelea nunca sucede en absoluto. Sila quería preguntar más preguntas, pero Minjun cortésmente se disculpó. Él mismo y salió de la cámara. Mientras él caminó por los pasillos hacia el transporte humano que lo llevaría de regreso a la Tierra, activó su personal comunicador. Les habla el embajador Kim. Dijo en voz baja. Los braxianos tienen comprometido. La operación Escudo Silencioso está autorizado. Comience la ejecución a su discreción. Parque General. En el otro extremo de la
Comunicación a miles de años luz. Lejos en la Tierra, el general Park Ji-gu. Recibí el mensaje en la estrategia. Centro de comando enterrado profundamente debajo del Península de Corea. Era una mujer en su 50 años que habían pasado 30 años en la Tierra. Ejército unificado. Y ella había sido preparándose para este escenario exacto para los últimos 6 meses. Entendido. Embajador, respondió ella. Todos los activos son en posición. Hemos estado listos desde él. Los braxianos comenzaron a hacer ruido con sus sables. La operación será limpia, silenciosa y completo. El parque general cerró el conexión y se volvió hacia su personal. El centro de comando estaba lleno de los mejores mentes estratégicas que la humanidad ha producido. A diferencia de las especies galácticas que vieron la guerra como algo grandioso y glorioso, estos hombres y mujeres entendieron que la realidad, el combate era cuestión de información, preparación y asegurarse de que su enemigo nunca tuve la oportunidad de disparar un tiro. Ejecuta la operación Escudo Silencioso, ella. Ordenado con calma. No hubo víctimas humanas, no. Bajas que elite, mínimas braxianas. Bajas si es posible. ¿Para cuándo? Date cuenta de lo que está pasando, lo hará. Ya había terminado. Su personal comenzó su trabajo con eficiencia silenciosa. Los pedidos fluyeron hacia activos que habían sido posicionado cuidadosamente durante meses de preparación. No se lanzaron barcos desde tierra. No hay tropas a bordo de los transportes. No. Las armas estaban armadas o apuntadas. Los humanos estaban a punto de hacer una guerra sin guerra. Un concepto que pronto sacudiría a él. La comprensión de toda la galaxia. Conflicto. Estaban a punto de manifestarse. Porque el humano más peligroso no fue él. Uno te apunta con un arma, pero él. Uno que nunca viste venir. Krex regresó a su buque insignia, lleno de confianza y orgullo. Él le mostraría a la galaxia que el dominio braxiano permaneció, una fuerza a tener en cuenta. Temido. Agregaría los mundos Keyit a su imperio, y les enseñaría a estos humanos presuntuosos qué pasó con especies débiles que amenazaban a los guerreros. Él no tenía idea de que todo su ejército había ya se ha visto comprometida esa humanidad. La inteligencia había estado dentro de sus sistemas durante meses, o que en 72 horas, la poderosa flota no sería más que ataúdes metálicos flotantes, derrotados sin un solo disparo. La edad de la guerra honorable estaba a punto de terminar, y la mayor parte de la galaxia ni siquiera lo sabía. Todavía, el área de preparación braxiana, designada como Zona Militar 97, era una sitio impresionante. Más de 1.000 buques de guerra, colgado en la oscuridad del espacio, dispuesto en la formación de ataque tradicional que había servido bien al dominio braxiano durante 3 siglos. Cada barco era una obra maestra de la ingeniería militar, lleno de armas y armaduras, tripulado por guerreros que habían entrenado a toda su fuerza, vidas para el combate. El príncipe de guerra Krex se mantuvo firme en el puente de su buque insignia, el Conquista Eterna, y sintió satisfacción. Llena su pecho. En 6 horas, el periodo de espera obligatorio de 3 días sería fin, y su flota saltaría a la colonias de Keyit. Las especies presas serían. Tienen tiempo para preparar su patético defensas, como lo exigen las normas del Consejo. No haría ninguna diferencia. El Keyit tenía quizás 50 defensas obsoletas, plataformas y un puñado de barcos de patrulla. Su flota los barrería como si fueran polvo. Príncipe de la guerra, sus comunicaciones. Oficial informó. Los observadores del Consejo han llegado y están en posición. Registrarán nuestra gloriosa victoria. Para los archivos históricos. Kulrex asintió con aprobación.
Deja que la galaxia observe. Deja que vean lo que los verdaderos guerreros podrían lograrlo. Dejemos. Estos humanos ven lo que pasó cuando era suave. Las especies fingieron que podían mantenerse en pie. Contra los fuertes. A través de la galaxia. En la observación del Consejo Galáctico. Cámara. Representantes reunidos en torno a pantallas holográficas masivas que muestra la próxima batalla en tiempo real. Este era un procedimiento estándar para cualquier acción militar entre especies del Consejo. Los observadores garantizarían el cumplimiento de todas las normas. Fueron seguidos, registrar la batalla por historial y verificar el recuento de bajas. Los registros oficiales. Dulvin se instaló en su posición de observación con un sensación que no podía identificar con exactitud. En sus 6.000 años de vida, había observado innumerables batallas. Siguieron patrones predecibles. La fuerza más fuerte declararía la victoria. Los más débiles rendirse o ser derrotado. Territorios cambiaría de manos y la vida cambiaría. Continuar era la forma de hacer las cosas, santificada por tradición, pero algo sobre lo humano. Las palabras del embajador le molestaron. Lo haremos. Neutralizar la amenaza. No luchar. No. Batalla. Neutralizar. ¿Alguien ha detectado la flota humana? Preguntó a su personal. No. Presidente del Consejo, fue la respuesta. No se han encontrado naves militares humanas detectados saliendo de la Tierra o cualquier ser humano. Colonia. No se ha producido ninguna movilización. Observado. Sus fuerzas militares permanecen en niveles normales en tiempos de paz. Prime. El ministro Sila se sentó en el Keyit. Área de observación. Su pequeño cuerpo. Temblor. Ella había traído a su gobierno de alto rango funcionarios para presenciar lo que todos creían que sería el fin de su especie. El embajador humano había prometido seguridad, pero no pudo ver ningún barco humano, ningún soldados humanos, nada que sugiriera podrían o querrían ayudar. Ella había enviado órdenes de evacuación a las colonias, pero no hubo suficiente tiempo. Millones de civiles de Keyit permanecieron en los mundos amenazados. Morirían en la batalla que se avecina. No importa lo que pase. Las reglas del Consejo decían sobre la protección. Civiles. Las reglas no significaban nada. Cuando orbital. Los bombardeos destruyeron tus ciudades. Tierra. El general Park Hugh observó lo mismo. Muestra desde su centro de mando. A diferencia de los observadores del Consejo, ella no estaba observando la flota braxiana. Ella estaba observando los flujos de datos que fluyen de activos ubicados a lo largo espacio braxiano. Activos que habían estado en lugar durante meses. Invisible y paciente. Informe de estado. Ella ordenó, con calma, todos los protocolos de infiltración. Permanecer sin ser detectados. Su jefe, el oficial de inteligencia, informó. Tenemos acceso a rutas del 87% de la sistemas informáticos de la flota braxiana. El 13% restante se verá comprometido dentro de las próximas 2 horas. Red logística. Control total. Podemos apagarlos. Distribución de combustible. Suministro de repuestos y alimentos. Producción a voluntad. Comunicaciones. Nosotros. Son dueños de toda su red. Cada mensaje que envían pasa por nuestro. Primero los filtros. Podemos leerlo todo. Bloquear cualquier cosa o inyectar datos falsos como necesario. Mando y control. Los sistemas del almirante te están completamente comprometidos. Podemos mostrar información falsa en sus pantallas, corrompen sus tácticas, datos, o simplemente apagar todo. Cuando queramos. El general Park asintió. Lentamente. Así fue como los humanos aprendieron. Para luchar después de la última guerra en la Tierra. No te enfrentaste a tu enemigo en la gloria. Batalla.
No arriesgaste a tus soldados. En peleas justas. Identificaste cada sistema del que dependía tu enemigo y tú. Tomó silenciosamente el control de esos sistemas. Mientras no miraban. Entonces cuando llegó el momento, simplemente te giraste. Todo fuera. Sin honor, sin gloria, sin batalla, solo resultados. ¿Y los braxianos? Todavía no lo sé, preguntó, aunque sabían la respuesta. No tienen idea. General. Su seguridad está diseñada para evitar que otras razas guerreras pirateen. Ellos durante la batalla nunca han tratado con un enemigo que pasaría meses infiltrándose en sus sistemas antes de cualquier. El conflicto incluso comenzó. El concepto está fuera de su cultura. Marco. Ese fue el mayor logro de la humanidad. Ventaja en la galaxia. General Park. Pensamiento. Todas las demás especies pensaron sobre la guerra en términos directos. Conflicto, duelos de honor, de barco a barco. Combate, cargas gloriosas y valientes últimas. Los humanos habían evolucionado más allá de tales. Pensando en hace 300 años. Moderno. La guerra humana se basaba en la información. Dominio, control del sistema y toma de decisiones. Seguro que tu enemigo no pudo luchar antes. Incluso sabían que había comenzado un conflicto. No fue bonito. No fue honorable. Pero funcionó y mantuvo a la gente con vida. Comience la fase 1, ordenó. Vamos a mostrar. Les explicamos qué significa realmente la neutralización. La cuenta regresiva para la flota braxiana. Salto planeado a las colonias Kellit. Llegó a 1 hora. En el puente de la conquista eterna, Colrex estaba revisando planes de ataque final con su superior. Oficiales cuando la primera anomalía apareció. Príncipe de la guerra, su navegación. El oficial dijo con confusión en su voz. Estoy obteniendo lecturas inconsistentes. Desde el sistema de navegación. Coordenadas de salto. Están parpadeando. Parpadeando. Coex gruñó. ¿Qué significa eso? Bueno. No lo sé, señor. El sistema lo muestra. Coordenadas, luego desaparecen. Luego muestran diferentes coordenadas. Nunca había visto esto antes. Ejecuta un diagnóstico, ordenó Krex. No podemos permitir errores de navegación. El diagnóstico comenzó, pero antes de que pudiera completarse, otros oficiales comenzaron a informar. Problemas. El oficial de comunicaciones. No se pudieron establecer vínculos claros con varios barcos de la flota. Las armas. El oficial informó que tenía como objetivo los sistemas, dando datos inconsistentes. El oficial de ingeniería notó algo extraño. Fluctuaciones en la distribución de energía. Red. Karek sintió que la irritación aumentaba. ¿Qué está mal con nuestros sistemas? ¿Estamos bajo ataque? Su oficial de seguridad revisó sus pantallas cuidadosamente. No se detectó ningún ataque. Huellas de deformación. No. Naves enemigas al alcance. No hay fuego de armas. No hay firmas de guerra electrónica. Parecen ser fallos internos. Imposible. Krex golpeó su puño al recibir su orden. Silla. Estos barcos fueron inspeccionados y certificado listo para la batalla. Arregla esto. Problemas inmediatamente. Pero los problemas no se arregló. Pero al contrario, se multiplicaron. En 30 minutos, la mitad de la flota estaba reportando varios fallos del sistema. Los barcos perdieron la comunicación entre sí. Otros. Los sistemas de navegación fallaron o mostró datos obviamente falsos. Orientación. Las computadoras se bloquearon y se negaron a funcionar. Reiniciar. Los sistemas de energía comenzaron a ciclar. De manera impredecible. Y entonces, exactamente en el momento en el que la flota debería haber saltado para comenzar su invasión, todo simplemente dejó de funcionar. El Eterno. El puente principal de Conquest quedó a oscuras excepto para iluminación de emergencia.
Cada computadora. La pantalla no mostró nada más que un error. Mensajes o pantallas en blanco. El barco. Los reactores seguían funcionando. La vida. El soporte siguió siendo funcional. Pero cada sistema militar, cada comando. Función. Todas las herramientas necesarias para operar una. El buque de guerra simplemente había muerto. Los informes inundaron. Desde toda la flota, todos decían lo mismo. Las naves estaban muertas en el espacio. Nada funcionó. Tenían energía, pero no control. Tenían armas, pero no forma de apuntarlos. Tenían motores, pero no navegación para dirigirlos. Krex se quedó mirando. Ante sus pantallas en blanco en estado de shock y creciente horror. ¿Qué pasó? Él exigió. ¿Qué hizo esto? Su seguridad oficial, trabajando desde una tableta de respaldo, que aún funcionaba, miró hacia arriba con miedo en sus ojos. Huellas de guerra. Estoy detectando nuestros sistemas. Intentando. Envía datos a ubicaciones desconocidas. Es como si algo estuviera dentro de nosotros. Computadoras, controlándolas. Eso es imposible. Nuestra seguridad es la mejor en la galaxia. Nadie podría hackear toda nuestra flota. Pero incluso mientras lo decía, Krex sabía. No era imposible. Había sucedido. Alguien había hecho esto. Y él lo sabía con repentina y terrible certeza de quién era responsable. Una sola comunicación. Canal activado en el puente. Solo. 1. La frecuencia del comando de emergencia. Eso debería haber sido imposible. Acceso desde el exterior del barco. Una calma. La voz hablaba en perfecto braxiano. Guerra. Príncipe Colex. Este es el general Park Ji-gu, del Comando Estratégico de la Tierra. Su flota. Actualmente no está operativo. La red logística está fuera de línea. Las comunicaciones están bajo nuestro control. Sus capacidades militares han sido neutralizado. Tienes una oportunidad de evitarlo. Otras consecuencias. Retírate. Regresa a tu territorio. Abandone sus planes de invasión. Si usted cumpla y sus sistemas serán restaurados. Y nadie necesita morir hoy. Coles. Me quedé atónito. ¿Lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto es deshonroso. Esto no es una guerra. Esto es traición. Esto es neutralización. El general humano respondió con calma. Te lo advertimos. Te dimos. Tienes la oportunidad de retirarte. Tú elegiste. Para amenazar a nuestros aliados. Elegimos. Protegerlos sin permitir una batalla. Eso costaría vidas. Tus guerreros son viva. Sus naves están intactas. Su honor. Puedes recuperarte, pero tu invasión ha terminado. Elige sabiamente, príncipe de la disformidad. Canal de comunicación cerrado, saliendo. Colra de pie en su puente oscurecido. Rodeado de tecnología inútil. Enfrentando la imposible realidad de que su poderoso. La flota había sido derrotada sin disparar un tiro. Siendo despedido, en la observación del consejo. Cámara, reinaba un silencio atónito. Los observadores habían estado observando, esperando. La espectacular batalla espacial está por comenzar. En cambio, habían presenciado algo sin precedentes. La flota braxiana había simplemente se detuvo. En un momento se estaban preparando para un combate glorioso. Al momento siguiente, estaban flotando indefensos en el espacio. ¿Qué pasó? Alguien finalmente preguntó. El cuerpo cristalino de Dulvan pulsó con patrones que indican una profunda confusión. Acabamos de presenciar el cambio climático de la humanidad. Concepto de neutralización. No hicieron la guerra. Simplemente, eliminó la capacidad del enemigo para luchar. La primera ministra Sila se desplomó en su asiento, lágrimas de alivio corriendo por su cara peluda. Su gente estaba a salvo. La invasión no ocurriría. Los humanos
Habían cumplido su promesa. Pero como alivio, se desvaneció, una nueva emoción se coló. Si los humanos podría hacerle esto a la flota braxiana, sin que nadie se diera cuenta, ¿qué más podría pasar? ¿Qué otros sistemas tenían? ¿Infiltrado? Y lo más aterrador de todo, si hubieran hecho lo mismo con todos. De lo contrario, la sesión del Consejo de Emergencia fue llamado dentro de las 12 horas posteriores al Braxian. Parálisis repentina de la flota. La cámara se llenó rápidamente de representantes, todos exigiendo respuestas, explicaciones, y con la mayor urgencia. La seguridad de que todo lo que los humanos tenían, lo que se les hizo a los braxianos no se pudo hacer. A ellos, el embajador Mjun Kim caminó tranquilamente a su asiento, su expresión neutral y profesional como siempre. Él podía sentir las escaleras desde todos los lados. Dirección, podía sentir la mezcla de miedo, ira y respeto reticente que, ahora coloreado como se veían otras especies. Humanidad. Este fue un momento delicado. Y se había estado preparando para ello. Con cuidado. El presidente del consejo, Tolan, llamó. La sesión se inició con inusual prisa, saltándose los protocolos tradicionales. Su cuerpo cristalino pulsado con agitación. Patrones que indicaban su propia malestar con la situación. El embajador Kim Tolan dijo directamente: este consejo exige una explicación por las acciones de la humanidad contra los braxianos. Dominio. Lo que presenciamos fue sin precedentes en la historia galáctica. Tú neutralizó toda una flota militar, sin disparar una sola arma, sin desplegando un solo barco, sin ningún acción que podría llamarse guerra. Según nuestra comprensión del término. ¿Cómo se logró esto y por qué? ¿De esta manera? Mjun se puso de pie y caminó tranquilamente hacia el centro de conferencias. Plataforma. Se tomó un momento para mirar alrededor de la cámara, encontrando las miradas o órganos sensoriales de tantos representantes como sea posible. La explicación es sencilla. Comenzó en su voz tranquila y clara. Hace 6 meses, cuando el dominio braxiano comenzó a hacer reclamaciones territoriales contra los Kellit, colonias, los servicios de inteligencia de la humanidad. Evaluó la situación como una posibilidad. Amenaza a nuestros aliados. Tomamos medidas de precaución. Precaución. ¿Medidas? El representante de Aven graznó con indignación. Te infiltraste en una civilización entera. Sistemas informáticos como medida de precaución. Sí. Mjun confirmó sin dudarlo. Esto es lo que significa precaución. Identificar amenazas potenciales y preparando respuestas antes de la violencia. Se hace necesaria. La guerra mandoriana. El jefe se levantó, su enorme forma acorazada, irradiando ira. Esto no es una guerra. Esto es una traición. Esto es deshonroso. Violaste todos los derechos. Principio del combate civilizado. Lo hicimos. No participar en combate en absoluto. Jun respondió con calma. Ese era el punto central. Sin combate no hay bajas. Si no hay víctimas, todos pueden volver a casa. A sus familias. Esto parece preferible a una muerte honorable. Pero quizás estemos. Falta algo en nuestra comprensión. La sutil reprimenda quedó suspendida en el aire. Varias de las especies más pacíficas. Cambió con lo que podría haber sido. Acuerdo. Mientras que las culturas guerreras. Erizado por la ofensa, Tulban levantó un apéndice cristalino para restaurar. Orden. Embajador Kim, entiende nuestra preocupación. Si la humanidad puede desactivar una flota entera sin detección, sin previo aviso, sin ningún acción visible, entonces ¿qué te impide de hacerle esto a cualquiera de nosotros? ¿Qué te impide dominar todo? ¿Consejo a través de amenazas invisibles? Minjun asintió como si esperara la respuesta. Pregunta.
El presidente del consejo, Tolan. ¿Puedo compartir una presentación que podría aclarar la posición de la humanidad? Después de un breve consideración, Tulban estuvo de acuerdo. Los sistemas holográficos de la cámara se activaron, y una línea de tiempo apareció en el centro de la habitación, visible desde todos los ángulos. Esto es la historia de las guerras de la Tierra. Minjun comenzó su voz tomando el tono de un profesor presentando una lección difícil. 4.000 años de conflictos registrados. Millones de batallas, cientos de millones de muertes. Intentamos todas las formas de guerra imaginables. Desarrollamos reglas de combate, leyes de la guerra, códigos de honor. Ninguno de ellos impidió la matando. Ninguno de ellos protegió a la inocente. La línea de tiempo avanzó, mostrando conflictos cada vez más destructivos. Al lado de cada guerra aparecieron números. Recuentos de bajas que hicieron que algunos de los observando a las especies jadear de horror. 300. Hace años luchamos contra lo que llamamos la última guerra. Armas nucleares, biológicas, armas químicas, todas desplegadas. En lo que cada lado afirmó que era honorable. Autodefensa. 90% de la población de la Tierra murió. Nuestro planeta casi quedó destruido. Inhabitable. Apenas sobrevivimos y logramos un buen resultado. Decisión como especie. La cronología mostró la recuperación de la Tierra, la unificación de todos los gobiernos humanos, y la desarrollo de nuevas doctrinas militares. Decidimos que la guerra en sí misma era el problema no es cómo se llevó a cabo la guerra, pero todo el concepto de solución. Conflictos a través de la violencia. Decidimos que la acción más moral no era luchar de manera justa, pero para evitar peleas. Completamente. Decidimos que salvar vidas, todas las vidas, incluidas las de nuestros enemigos, fueron más importante que el honor, la gloria o tradición. El delegado braxiano, un oficial subalterno llamado Tax, que había sido enviado ya que Krex todavía se estaba recuperando del shock de su derrota, se levantó. Hablar. Su voz transmitía vergüenza y rabia. Mezclados. Hablas de ahorrar vidas, pero humillaste a los braxianos. Dominio. Hiciste que nuestros guerreros parecieran como tontos. Nos vencisteis sin dándonos la oportunidad de luchar. ¿Dónde está el honor en eso? ¿Dónde está el respeto? Mjun se giró para mirar a Tax directamente. Oficial Tax, tengo una pregunta para usted. ¿Cuántos de tus guerreros murieron en nuestra operación? Ninguna, admitió Tax. A regañadientes. ¿Pero cuántos resultaron heridos? Ninguno. Pero no era esa la cantidad de barcos que había destruido. Ninguno. Pero nos deshonraste. Nos avergonzaste. La expresión de Mjun se suavizó un poco. Oficial Tax, toda la flota regresó a casa con vida. Los guerreros volverán a ver a sus familias. Tus barcos pueden ser restaurados a funcionalidad tan pronto como usted formalmente abandona tus planes de invasión. Compara este resultado a lo que hubiera sucedido en una batalla tradicional. Los Kejit, las fuerzas de defensa habrían luchado. Ellos habrían perdido, pero infligieron bajas primero. Cientos o miles de guerreros rexianos habrían muerto. Millones de Kejit. Los civiles habrían muerto cuando la flota bombardeó sus colonias. El Consejo habría condenado violencia, pero no hizo nada para detenerla. Como siempre, hizo una pausa, dejando que sus palabras hundirse. En cambio, nadie murió. Nadie. Incluso resultó herido. Lo que se lastimó fue el orgullo. Dígame, oficial Tax, ¿tu orgullo vale más que vidas de tus compañeros guerreros? La pregunta quedó incómodamente suspendida en el aire. Tax se sentó sin responder.
La vergüenza se profundiza. El primer ministro Sela se levantó para hablar, su pequeña voz amplificada por el sistema de traducción. Quiero decir algo si el consejo lo permite. El gesto de Tolban, continuó, la gente se preparaba para morir. Estábamos evacuando a los niños, despidiéndose de ellos. Nuestras familias en las colonias. Nosotros. Se esperaba que fuera testigo del genocidio. Santificado por tus reglas de honorable guerra. Su voz se hizo más fuerte, casi enojada. Los humanos nos salvaron sin pedirlo. Nada a cambio. Nos salvaron. Sin gloria ni honor. Nos salvaron. Porque creían que era lo correcto. Cosa que hacer. Y ahora los condenas. Por no dejar morir a millones de personas de forma adecuada. Moda. ¿Qué tipo de civilización valora el honor por encima de la vida? Varios. Los representantes se movieron incómodos. Los Kellit eran conocidos por ser pacíficos, amable y generalmente poco dispuesto a desafiar a cualquiera. Escuchar algo tan duro. Las palabras del primer ministro Sila fueron impactante. Luego pulsa con patrones, indicando pensamiento perturbado. Embajador Kim, entendemos la humanidad. Motivaciones. Pero la pregunta sigue siendo, si pudieras hacerle esto a los braxianos, ¿puedes hacerlo con todo el mundo? Jun había estado esperando esta pregunta. Fue el momento crítico de la sesión. Presidente del Consejo Tolan, yo estaré. Soy completamente honesto contigo. Sí, la humanidad tiene la capacidad de realizar operaciones similares contra la mayoría de los consejos. Especies. Nuestros servicios de inteligencia han estado recopilando información, identificar vulnerabilidades y preparando planes de contingencia ya que se unió al Consejo hace 50 años. Caos. Estalló en la Cámara. Representantes. Gritó acusaciones. Exigió que se expulsara a la humanidad. Pidió una acción militar inmediata. Contra la Tierra. Jun se quedó quieto en el centro, esperando orden para ser restaurado. Cuando Tolan finalmente logró silenciar la indignación, continuó Minjun. Con calma. Sin embargo, tener capacidad no es lo mismo que tener intención. La humanidad no tiene ningún deseo de dominar el Consejo. No tenemos ningún interés en conquistar otras especies. No queremos para gobernar la galaxia. Lo que queremos es muy simple. Queremos la paz y queremos nuestra amigos para estar seguros. Accent. Activó otro holográfico. Pantalla que muestra el ejército de la Tierra. Estructura. Toda nuestra doctrina estratégica es defensiva. Cada operación que preparamos es diseñado para neutralizar amenazas, no para conquistar territorio. Desarrollamos estos capacidades por la misma razón que cualquier persona cierra su puerta por la noche. No porque planeemos atacar a nuestros vecinos, pero porque queremos dormir de forma segura. El colectivo cristalino. El representante habló, su voz como campanadas. Pero, ¿cómo podemos confiar en ti? ¿Cómo podemos? ¿Cree que no usarás estos capacidades para la agresión? Porque no lo hemos hecho, respondió Minjun. Simplemente, hemos tenido estas capacidades durante décadas. Los hemos usado exactamente una vez y solo después de advertir a los braxianos. Repetidamente. Solo después de que se negaron a todo. Soluciones diplomáticas y solo después de que amenazó a nuestros aliados. No usamos para sacar ventaja. No usamos para extraerles concesiones. Usamos ellos únicamente para prevenir la violencia. Él. Miré alrededor de la cámara de nuevo. Yo. Entiende tu miedo. El miedo es racional. Cuando te enfrentas a capacidades que no conoces. Entiendo completamente. Pero considere nuestra comportamiento real durante los últimos 50 años. ¿Hemos amenazado a alguien? ¿Hemos? ¿Exigimos un trato especial? ¿Hemos
¿Actuó como una especie que buscaba dominación? Dulvan se vio obligado a admitirlo. No, la humanidad ha sido responsable. Miembro del Consejo. Pero esta revelación cambia la forma en que te vemos. Quizás. Debería. Jun estuvo de acuerdo. Quizás deberías. Véanos como una especie que ha aprendido. Por la terrible experiencia que él. La mejor manera de preservar la paz es hacerla. Una guerra imposiblemente costosa para los agresores. Quizás deberías vernos como guardianes. Que están dispuestos a proteger a los inocentes. No a través de una batalla gloriosa, sino a través de preparación silenciosa. Y una disuasión abrumadora. Una larga. El silencio llenó la cámara mientras miles. Los representantes consideraron sus palabras. Finalmente, el oficial braxiano Tax se levantó. De nuevo, quisiera decir algo. Él anunció, su voz ahora más firme. Yo he hablado con el príncipe de la guerra Colrex. Él me pidió que le entregara un mensaje a este consejo y a los humanos. Tax hizo una pausa para encontrar claramente las palabras. Difícil. Dice que la humanidad enseñó. Nos dio algo que habíamos olvidado. Cierto. La fuerza no es la voluntad de matar. Es la capacidad de matar combinada con la elección de no hacerlo. Los humanos podrían haber. Destruyó nuestra flota y a todos los que estaban a bordo. Ellos decidieron no hacerlo. Esa decisión requirió más fuerza que cualquier batalla. La admisión de un guerrero braxiano enviado. Ondas a través de la cámara. Si incluso él. Los braxianos estaban reconsiderando. Tal vez. El punto de vista de la humanidad tenía mérito. Entonces pulsó. Con patrones bien pensados para un largo momento. Este consejo debatirá los métodos de la humanidad y lo que significan para la civilización galáctica. Pero primero, embajador Kim, responda una última vez. Pregunta. ¿La humanidad eliminará estos capacidades? ¿Dejarás esto invisible? Infiltración. ¿De otros sistemas de especies? Jun sacudió su cabeza lentamente. No. Continuaremos monitoreando. Amenazas. Seguiremos preparándonos. Nosotros. Seguirá manteniéndola. Capacidades que nos permiten proteger nosotros mismos y nuestros amigos sin recurrir a la violencia. Esto no es negociable. Re otro cuerpo. Re otro 8, re otro cuerpo. Entonces tú. Nos deja pocas opciones. Entonces empezó. Pero. Jun interrumpió suavemente. Presidente del Consejo. Tienes todas las opciones. Puedes elegir. Ves a la humanidad como una amenaza. Puedes elegir. Para expulsarnos del Consejo, aunque eso no cambiará nuestras capacidades. O puedes elegir vernos como realmente somos. Son una especie que ha aprendido de errores terribles, que valora la vida por encima del honor y que está dispuesto a garantizar que no se produzcan guerras evitables. Sucederá. La elección es tuya y nosotros lo haremos. Respeta lo que decidas. La sesión terminó sin resolución, pero con mucho a considerar. Como representantes presentaron. Afuera, algunos evitaron mirar al humano embajador, mientras otros se acercaban a él en privado para hacer preguntas tranquilas sobre consultas defensivas. En él, áreas de observación, millones en todo él. La galaxia observaba y se preguntaba, ¿había la humanidad simplemente cambió la naturaleza de civilización galáctica para siempre? ¿Y fue? ¿Qué cambian para bien o para mal? Él. La respuesta se aclararía con el tiempo. Pero una cosa era segura. La era de la guerra honorable estaba terminando y algo nuevo estaba comenzando. Dr. Lee. Hannah adaptó sus materiales de enseñanza en el pequeño aula en la casa de Keyit. Mundo. Ella había estado enseñando aquí durante 3 años como parte del intercambio cultural. Programa entre la humanidad y la Keyit. Pero las últimas 2 semanas habían transformó todo. Sus estudiantes no. Ya no la miraba con simpleza.
curiosidad por la cultura humana. Ahora la miraban con una mezcla de asombro, gratitud y algo que podría. Había miedo. El aula se llenó. Con el joven Keyit, su suave pelaje en varios tonos de marrón y gris. Eran adolescentes por su especie. Estándares, equivalentes a los humanos. Adolescentes. Un estudiante en particular, una joven brillante llamada Ren. Había estado haciendo preguntas cada vez más complejas. Preguntas sobre las acciones de la humanidad. Contra la flota braxiana. Buenos días. Clase. El doctor Lee comenzó en la familia Keyit fluida. Acceso, un idioma en el que había pasado años. Masterización. Entiendo que tienes preguntas sobre acontecimientos recientes. Antes de empezar, debes saber que te responderé con sinceridad. Mereces entender lo que pasó. ¿Y por qué? Ren levantó su pequeña pata. Inmediatamente. Doctor Lee, ¿por qué los humanos? ¿Salvarnos? Era una pregunta sencilla, pero el doctor Lee sabía que contenía capas de significado. ¿Por qué una especie de otro lado? ¿La galaxia intervino? ¿Qué hicieron los humanos? ¿Qué esperaban a cambio? ¿Qué querían? ¿De los Keyit? Te salvamos porque te consideramos amigos, doctor Lee. Respondió simplemente. Y porque creemos que el poder debería utilizarse para proteger, no para conquistar. Otro estudiante, un varón llamado Torvik, habló. Pero maestro, no estamos guerreros. No tenemos nada que ofrecer. Humanidad a cambio. Somos débiles. ¿Por qué? ¿Ayudarías a los débiles? El doctor Lee dejó su tableta de enseñanza y se sentó en el borde de su escritorio. Algo que hacía cuando quería. Tener una conversación real en lugar de una lección formal. Déjame contarte sobre la historia de la Tierra. Ella comenzó hace unos 350 años. Mis antepasados vivieron en una región llamada Corea. Era una pequeña península atrapada entre más grandes, más naciones poderosas. Corea fue invadida y ocupada a menudo. A menudo se les decía que eran débiles y sin importancia. Mis antepasados sobrevivieron gracias a ser inteligente, trabajar duro y ayudándose mutuamente. Ella sacó una pantalla holográfica que muestra la Tierra, geografía e historia. Luego vino la última guerra. Las naciones poderosas destruidas, unos a otros con armas terribles. Miles de millones murieron. Los poderosos cayeron. Y en las secuelas, fueron los supervivientes quienes aprendieron a cooperar, valorarse mutuamente y protege a los débiles que reconstruyeron nuestro mundo. Los estudiantes observaron las imágenes con ojos muy abiertos, viendo la destrucción y lenta recuperación de la Tierra. Aprendimos algo importante, continuó el doctor Lee. La fuerza no se trata de quien puede hacer daño. Otros con mayor eficacia. La verdadera fuerza se trata de quien puede proteger a los demás, quien puede prevenir el daño, quien puede construir en lugar de destruir. Dices que los Keyit son débiles, porque no sois guerreros. Os lo digo. Sois fuertes porque sois constructores, científicos, artistas y profesores. Fuerza diferente, no menor fuerza. Ren habló de nuevo, con voz pensativa. Pero doctor Lee, los braxianos tenían 1000 barcos. Tenían armas poderosas. Ellos tenía guerreros entrenados para la batalla y los humanos los derrotaron sin luchar en absoluto. Todo. ¿Cómo es que eso no es lo último? ¿Fuerza? ¿Cómo es que eso no es exactamente lo que? La especie guerrera respeta la capacidad para destruir a tus enemigos. Doctor Lee sonrió con tristeza. Esa es la pregunta. Todo el mundo pregunta ahora mismo. Ren, deja. Intento explicar la diferencia entre cómo piensan los humanos sobre el conflicto y cómo la mayoría de las especies galácticas piensan en ello. Ella cambió la pantalla holográfica a mostrar doctrina militar humana. La mayoría
Las especies ven la guerra como una prueba de fuerza, coraje, honor y capacidad. Creen que el ganador de una pelea justa merece respeto, y el perdedor debe aceptar su derrota con dignidad. La guerra es como un deporte con reglas, y el objetivo es demostrar que lo eres mejor en el deporte que tu oponente. Los estudiantes asintieron. Esto coincidía con lo que les habían enseñado sobre la civilización galáctica. Humanos. Abandonó ese pensamiento hace 300 años. El doctor Lee continuó, dejamos de ver la guerra como prueba o deporte. Empezamos viéndolo como un fracaso. Cada batalla. Eso pasa significa que alguien falló. Prevenirlo. Cada muerte en combate significa alguien no protegió la vida. Así que la doctrina militar no se trata de ganar peleas. Se trata de prevenir peleas. Que esto sucediera en primer lugar. Torvik parecía confundido. Pero tú derrotaste a los braxianos. Ganaste. No, doctor. Lee corrigió suavemente. Evitamos una conflicto. Eso es diferente a ganar. 1. Si hubiéramos luchado contra los braxianos en batalla espacial, incluso si destruyéramos todos uno de sus barcos, lo habríamos perdido. Porque la pérdida de vidas es un fracaso. Incluso si esa vida pertenece a tu enemigo. El aula estaba en silencio mientras los estudiantes procesé esta idea. Era muy diferente de lo que tenían. Me han enseñado cómo funciona la galaxia. Ren se puso de pie. Sus emociones eran evidentes. Agitado. Doctor Lee, ¿puedo decir algo que podría ser irrespetuoso? Siempre puedes hablar honestamente en mi aula. Doctor Lee, le aseguré. He estado pensando en. Esto ha sucedido constantemente desde que los braxianos fueron derrotada, dijo Ren, con voz temblorosa. Levemente. He estado pensando en mis primos en las colonias. Son 5 y 7 años. Iban a morir. Los braxianos iban a bombardear colonias. E incluso si los protocolos dijeran, no deberían atacar a los civiles, todos somos. Sabían que lo habrían hecho. Millones de nosotros habrían muerto, incluidos niños. Las lágrimas comenzaron a rodar por el peludo rostro de Ren. Mejillas. Y cuando le pregunté al consejo representante sobre esto, ¿saben? ¿Qué dijeron? Dijeron que era trágico, pero necesario. Dijeron que el conflicto a costos. Dijeron que los braxianos sabían reivindicaciones territoriales legítimas que necesitaba ser resuelto mediante una solución adecuada. Guerra. Hablaron de honor y protocolos y combate civilizado. Pero primos todavía estarían muertos. Ella miró directamente al doctor Lee. Entonces los humanos salvaron. Ellos sin pedir nada a cambio. Y esos mismos representantes del consejo están enojados. Dicen que peleaste deshonrosamente. Dicen que violaste las reglas de la guerra. Se preocupan más por sus reglas que las de mi primo. Vidas. La doctora Lee sintió que sus propios ojos crecían. Húmedo. Se puso de pie y caminó hacia Ren, arrodillándose para estar al nivel de los ojos con el joven Kellit. Ren, acabas de. Entendí algo que me tomó por sorpresa. Especies millones de muertes para aprender. Las reglas que permiten que los niños mueran son malas. Reglas. No importa cuán tradicionales o por honorables que parezcan, tus primos lo son. Vivo porque la humanidad decidió que sus vidas importan más que las galácticas tradiciones. Se puso de pie y se dirigió a toda la clase. Esto es lo que quiero que entiendas. Cuando los humanos hablan de neutralizar amenazas en lugar de hacer la guerra, estamos no siendo inteligentes con las palabras. Queremos decir algo fundamental. La guerra es cuando destruyes a tu enemigo. La neutralización es cuando se previene cualquiera de ser destruido, incluido tu enemigo. Neutralizamos flota braxiana porque queríamos a todos
Volver a casa con vida. Ellos y tú. Otro estudiante planteó una. Tentáculo. Pero maestro, ¿qué pasa si? ¿Atacar de nuevo? ¿Qué pasaría si otras especies deciden invadirnos porque creen? ¿Somos blancos fáciles, protegidos solo por trucos humanos? Doctor Lee asintió ante la inteligente pregunta. Eso es lo interesante que es sucediendo ahora en la galaxia. Otros. Las especies están aprendiendo que atacar a la debilidad ya no es segura porque los humanos. No lo permitiré. No mediante amenazas o demandas, sino a través de simples demostración. Los braxianos intentaron invadir. La flota sigue flotando indefensa en espacio. Nadie murió. Pero el mensaje es muy claro. Atacar a los que están bajo protección humana. La protección no tendrá éxito. Ella tiró. Actualizaciones de noticias galácticas. Mira lo que ha pasado en solo 2 semanas. 4 territorios diferentes. Las disputas se han resuelto mediante negociación en lugar de guerra. 3. Las especies agresivas han surgido repentinamente. Retiraron las reclamaciones cuestionables. Tarifas de seguro galáctico para militares. Las operaciones han aumentado en un 300%. Porque ahora las aseguradoras tienen que rendir cuentas. La posibilidad de que flotas enteras pudieran ser neutralizado antes de disparar un tiro. Los estudiantes analizaron los datos con fascinación. La galaxia estaba cambiando y lo estaban presenciando en tiempo real. Torvik preguntó, Doctor Lee, ¿está diciendo? ¿Los humanos han acabado con todas las guerras en la galaxia? No. El Doctor Lee respondió con sinceridad. Hizo la guerra muy difícil y muy arriesgada. Para cualquiera que quiera empezar uno. Pero siempre habrá conflictos. Siempre habrá desacuerdos y intereses en competencia. Lo que hemos hecho es cambiar el cálculo. Antes de especies agresivas. Podrían planificar una acción militar, sabiendo que se enfrentarían a peleas justas con resultados predecibles. Resultados. Ahora tienen que considerar que podrían ser derrotados sin que nadie los viera. Viendo a su enemigo, sin disparar jamás. Un tiro, y sin entender cómo. Sucedió. Esa incertidumbre es una poderosa disuasorio. Ren habló de nuevo, su voz más tranquilo ahora. Doctor Lee, ¿puedo preguntarle? ¿Algo personal? Por supuesto. ¿Lo haces? ¿Crees que los humanos son buenos? Sé que eso parece como una pregunta sencilla, pero he estado pensando en ello constantemente. Te salvaste. Nosotros, y te lo agradezco. Pero también tienes poder que aterroriza a todos. Podrías. Probablemente también deshabilitemos nuestros sistemas. Sí. Querías. ¿Cómo sabemos que lo harás? Usa siempre tu poder para proteger en lugar de dominar. El Doctor Lee se quedó callado por un largo momento, considerando cómo responder. Honestamente, esta era la pregunta que todos se hacían, pidiendo al Consejo Galáctico que conversaciones en hogares de cientos de personas, de mundos. Ren, no te lo puedo prometer, que los humanos siempre serán buenos. No es perfecto. Hemos cometido errores terribles. Errores en nuestro pasado, pero puedo decirte lo que nuestra cultura valora y lo que los sistemas están diseñados para prevenir. Valoramos la vida, toda la vida, incluso la nuestra. Vidas de enemigos. Hemos construido nuestra gobierno y militares en torno a los controles y equilibrios para evitar el abuso de poder. Y siempre recordamos lo que pasó. Cuando olvidamos estos valores, ella tiró imágenes de la recuperación de la Tierra desde él. Última guerra. A todo niño humano se le enseña sobre la última guerra. Visitamos el monumentos conmemorativos. Aprendemos los nombres de los miles de millones que murieron. Estudiamos cómo gente civilizada, educada y moral se convencieron de que destruir sus enemigos era necesario y justo.
Aprendemos estas lecciones para nunca. Olvídalos. El doctor Lee miró cada uno de ellos. Sus alumnos a su vez. ¿Puedo garantizar? ¿Los humanos nunca abusaremos de nuestro poder? No. Pero te puedo decir que estamos muy conscientes del peligro y trabajamos. Es difícil evitarlo. Y te lo puedo asegurar. Que nuestro historial en los últimos 50 los años demuestran que decimos lo que decimos. Protegió a los demás y no pidió nada en regresar. Hemos prevenido la violencia. En lugar de crearlo. Hemos demostrado, a través de nuestras acciones, no solo nuestras palabras, qué tipo de civilización que queremos ser. El aula quedó en silencio durante un largo momento. Entonces Ren habló una vez más, su voz firme. Entonces confío en usted, doctor Lee. Y yo, estoy agradecido de que mis primos estén vivos para crecer. En una galaxia donde los humanos están observando. Otros estudiantes murmuraron. Acuerdo. El doctor Lee sintió el peso de esa confianza, esa gratitud, y ella comprendió que la humanidad ahora llevaba una carga que nunca podrían dejar. Habían cambiado la galaxia y ahora ellos eran responsables de mantener la paz que habían creado. Después de clase terminó, el doctor Lee caminó por él. Ciudad Kellit, observando la vida cotidiana de una especie que había sido salvada de extinción. Los niños jugaban en parques que podrían han sido cráteres. Los mercados bullían con comerciantes que vendían bienes de colonias que podrían haber sido destruidas. Familias, reunidos en casas que podrían haber sido cenizas. Todos vivos, todos a salvo, todo porque los humanos habían elegido actuar, era un pesado responsabilidad. Pero mientras el doctor Lee observaba al joven Ren, primos jugando en una fuente, chapoteando, agua y risas, pensó que tal vez fue una responsabilidad que valió la pena asumir. La era de la guerra honorable estaba llegando a su fin. La era de la protección de los inocentes era principio, y la humanidad con toda los defectos y los miedos fueron lo que guió ese transformación. Habían pasado 2 años desde que la flota braxiana fue neutralizada. La cámara del Consejo Galáctico se llenó. Una vez más, pero esta vez la atmósfera era diferente. Los representantes ya no. Miró al embajador Min Hun Kim con simple miedo o ira. Ahora las expresiones conllevaban complejidad, cálculo, respeto, aceptación a regañadientes, en algunos casos, apreciación genuina. El debate que había estado furioso durante meses finalmente, llegando a su conclusión. La pregunta, antes de que el Consejo fuera nombrado formalmente. La integración de la estrategia humana. Doctrina en el mantenimiento de la paz galáctica. Protocolos. Pero todos sabían lo que realmente significaba. ¿Aceptaría la galaxia el camino de la humanidad? ¿De prevenir la guerra? ¿O expulsarían humanos y esperamos que las viejas costumbres regresen? ¿Sobrevivir? El presidente del Consejo, Tolan, había envejecido visiblemente en los últimos 2 años. El estrés de navegar por algo tan fundamental. El cambio en la civilización galáctica ha pasado factura incluso a su longevo. Especies cristalinas. Pulsó con patrones que indican tanto agotamiento como resolver al convocar la sesión. Orden. Este consejo ha debatido el lugar de la humanidad en nuestra civilización. 743 sesiones formales. Luego anunció, nosotros. He escuchado testimonios de militares, estrategas, eticistas, historiadores y civiles de toda la galaxia. Hemos examinado todos los aspectos de la vida humana, la doctrina y sus efectos en nuestra sociedad. Hoy votaremos la final propuesta, pero antes de hacerlo, invito a los principales voces para hacer declaraciones finales. El primero en hablar fue el príncipe de guerra braxiano. Krex había solicitado el honor de, dirigiéndose al consejo,
Y después. Se había producido un considerable debate. Concedido. Caminó lentamente hacia el centro. Plataforma. Su forma masiva ya no. Irradiando arrogancia, pero en cambio. Llevando una dignidad que viene de duro. Una sabiduría. Hace 2 años, me quedé. Antes de planear conquistar el Colonias Kellit. Colarex empezó, con voz firme. Yo comandaba 1000 barcos y creía. Yo mismo invencible. Me burlé de los humanos. Por sus extrañas filosofías y sus negativa a abrazar la cultura guerrera. El pensamiento podría haber hecho lo correcto y esa gloria vino de la victoria en la batalla. Hizo una pausa. Sus rasgos de reptil muestran algo. Eso podría haber sido una vergüenza. Los humanos. Derroté a toda mi flota sin disparar. Un solo disparo. Podrían haber destruido. Nosotros. Podrían haber matado a todos los guerreros. Bajo mi mando. En lugar de eso, deshabilitaron nuestras armas y nos dieron una opción. Volver a casa con vida o morir. Sin ninguna razón. Ese día aprendí que la verdadera fuerza no es la capacidad de destruir. Es la capacidad de destruir. Combinado con la opción de no hacerlo. Krex miró directamente a Min-Hun Kim. Él. Los humanos mostraron misericordia a mi gente. Nosotros no. Merecer y no haber mostrado a otros. Lo más importante es que nos mostraron una forma diferente de pensar sobre el conflicto. En los últimos 2 años, los braxianos. El dominio no ha invadido a nadie. No. Porque tememos las represalias humanas. Pero. Porque finalmente entendemos que no hay honor en aplastar a los débiles. Real. El honor está en protegerlos. Murmullos. Se extendió por la cámara. Para una. El príncipe de guerra braxiano dijo tales palabras. Fue notable. A continuación, el primer ministro. Sila de los Klet tomó la plataforma. La forma pequeña parecía más grande de alguna manera. Más confiado que hace 2 años. Hablo por todas las especies que tienen sido salvados por la intervención de la humanidad. Ella empezó. No solo el Kellit, sin embargo. Les debemos nuestra supervivencia. En los últimos 2 años, 14 conflictos militares separados fueron impedidos por la estrategia humana. Mantenimiento de la paz. 14 guerras que habrían matado a millones. Los detuvieron antes de empezar. No. Flotas masivas. Ninguna batalla gloriosa. Ninguna. Sacrificios heroicos. Solo silencio. Prevención. Protección invisible y millones de personas que regresaron a casa a sus familias en lugar de morir por las ambiciones territoriales de otros. Ella sacó datos estadísticos. Tasa de mortalidad galáctica de militares. El conflicto ha disminuido en un 92% en 2 años. 92%. La productividad económica ha aumentado. En todos los sectores porque los recursos ya no se desvían hacia la guerra. Las rutas comerciales son más seguras. Disputas fronterizas. Se están resolviendo mediante negociación. Porque las soluciones militares ya no son opciones viables. La voz de Sila creció. Más fuerte. Algunos de ustedes todavía creen que los humanos somos deshonroso por negarse a luchar limpiamente. Os pido que visitéis los monumentos conmemorativos. Especies destruidas en una guerra honorable. Te pido que le expliques a esos miles de millones de los muertos porque el honor era más importante que sus vidas. Los humanos han dado la galaxia algo que decíamos querer pero nunca se logró. La paz real, no solo las pausas entre guerras. El Mandorian. El jefe de guerra habló a continuación, en representación de culturas guerreras que habían sido más resistente a los métodos humanos. Seré. Honestamente, dijo sin rodeos. Mi gente odia lo que los humanos han hecho. Nuestras tradiciones guerreras carecen de sentido. Han demostrado que siglos de entrenamiento en combate, códigos de honor y gloriosos. La historia no significa nada contra lo invisible.
Ataques que ni siquiera podemos detectar, y mucho menos defenderse contra. Hizo una pausa, y su siguiente. Las palabras salieron con dificultad. Pero la gente también valora la verdad y los resultados. La verdad es que nuestro guerrero. Las tradiciones mataron a millones. La verdad es que nuestros códigos de honor no protegían los inocentes. La verdad es que gloriosa. La historia se construyó sobre montañas de cadáveres. Si somos honestos, debemos admitir que los humanos hemos logrado lo que afirmamos. Querer paz a través de la fuerza. Simplemente, nunca imaginé que la fuerza podría verse. Así es el jefe mandoriano. Enderezó su figura acorazada. Mi gente, vota para aceptar los métodos humanos, no porque nos gustan, sino porque nos respetar los resultados más que la tradición. Ese también es un valor guerrero. Representante tras representante habló. Algunos elogiaron el enfoque de la humanidad. Algunos lo criticaron pero reconocieron su eficacia. Algunos expresaron su continuo malestar, pero admitieron que no tenían una alternativa mejor. El patrón era claro. La galaxia era cambiando de opinión. Lentamente, a regañadientes. Pero realmente, finalmente, Tulvin llamó. El embajador Mjun Kim debe hacer la declaración final de la humanidad. Mjun caminó a la plataforma central con su calma característica. Miró a su alrededor. La cámara a los miles de representantes, cada uno representando civilizaciones con su propia larga historias y valores profundamente arraigados. Señores concejales, quiero dirigirme a ustedes. Preocupación central que muchos de ustedes todavía llevar. Minjun comenzó. ¿Te preocupa que la humanidad tenga demasiado poder, que podemos desactivar sus sistemas, comprometer su seguridad y neutralizar tus defensas? ¿Te preguntas qué nos impide usarlo? Este poder de dominar en lugar de proteger. Esta es una preocupación válida y yo lo abordará directamente. Activó un pantalla holográfica que muestra a un ser humano. Estructura de gobierno. La humanidad ha construido múltiples niveles de supervisión en nuestra operaciones estratégicas. Toda la inteligencia. La operación requiere la aprobación de liderazgo civil. Toda acción de mantenimiento de la paz debe ser justificado bajo nuestra estricta ética. Directrices. Todo uso de la capacidad es revisados por comités independientes que incluir miembros de otras especies, incluidos algunos de ustedes en esta cámara. La pantalla mostraba detalles de humanos. Sistemas de rendición de cuentas. Hemos invitado a que se examinen nuestros métodos. Hemos compartido nuestra toma de decisiones. Procesos. Hemos demostrado a través de 2 años de acciones que nuestro objetivo es paz genuina, no dominación secreta. ¿Podemos ofrecer una prueba absoluta de que lo haremos? ¿Nunca abusamos de nuestro poder? No. Pero podemos ofrecer transparencia, rendición de cuentas y un historial que habla por sí solo. La expresión de Minjun se volvió más en serio. Pero quiero ser honesto sobre algo más. Incluso si votas a favor. Expulsar a la humanidad del concilio. Incluso si nos declaráis enemigos nuestros. Las capacidades no desaparecerán. Nosotros continuaremos monitoreando los asuntos galácticos. Seguiremos protegiendo a nuestros amigos. Nosotros continuará previniendo lo innecesario. Guerras. No se puede votar para eliminar la realidad. Algunos representantes cambiaron de postura. Incómodamente, pero Minjun continuó. Sin embargo, lo que sí puedes votar es asociación. La propuesta que tienen ante ustedes crea un marco conjunto para el mantenimiento de la paz. Capacidades humanas combinadas con el Consejo. Vigilancia. Nuestra doctrina estratégica guiada por sabiduría colectiva. Prevención de conflicto, respaldado por la autoridad galáctica. En lugar de solo la toma de decisiones humanas. Sacó a relucir el marco propuesto.
Bajo este sistema, la humanidad se convierte en la fuerza de mantenimiento de la paz de la galaxia, pero no su regla. Ofrecemos la capacidad de prevenir guerras, pero proporcionar la autoridad para determinar cuándo y cómo se utiliza la capacidad. Trabajamos juntos para crear una galaxia donde la fuerza proteja debilidad, donde se resuelven las disputas sin derramamiento de sangre, y donde cada especie pueda desarrollarse según sus propios valores, sin miedo a la conquista. Minjun miró directamente. En Tulban, presidente del Consejo, usted dijo algo que me pasó hace 2 años. He pensado en ello constantemente. Dijiste que la humanidad puso fin a la era de guerra galáctica, y no estaba seguro si debes agradecernos o llorar. Entiendo ese sentimiento. Hemos tomado algo alejado de esta galaxia. El idea de que la gloria y el honor vienen de destreza de mariscal. Eso es una pérdida. Y yo, reconocerlo. Su voz se suavizó levemente. Pero lo que ofrecemos a cambio es esto. Un futuro en el que ningún padre entierre a un hijo muertos en una guerra sin sentido. Un futuro donde las disputas se resuelven mediante negociación, respaldada por la certeza que la violencia fracasará. Un futuro donde los fuertes protegen a los débiles, no por gloria, sino porque es lo correcto. ¿Es eso? No valen más que las tradiciones que tenemos. ¿Dejar atrás? La cámara quedó en silencio. Jun regresó a su asiento. El momento había llegado. Tanon palpitaba con complejo. Patrones que indican un pensamiento profundo. La votación comenzará ahora. Anunció la pregunta ante el Consejo. ¿Deberíamos aceptar la propuesta de mantenimiento de la paz conjunto? Marco que integra la estrategia humana. Doctrina bajo la galáctica colectiva. ¿Autoridad? El proceso de votación tardó 3 horas mientras 300 especies emiten sus decisiones. Cuando concluyó, Tulban revisó los resultados con patrones que podría haber sido satisfacción o podría han sido dimitidos. La medida pasa, anunció. 247 especies votan a favor. 38 votos. Contra 15 abstenciones. El marco es adoptados. Los métodos de la humanidad son ahora oficialmente parte de la galaxia. Civilización. Las reacciones variaron según la Cámara. Algunos representantes aplaudidos con todos los apéndices que tenían. Biología proporcionada. Otros se sentaron en silencio. Aceptación. Algunos salieron en protesta, aunque incluso ellos sabían que la decisión era final. Luego pidió un último pedido. Tiempo. El embajador Kim, en nombre de la Consejo Galáctico, invitamos formalmente la humanidad para establecer la estrategia. Cuerpo de paz tal como se describe en él. Marco. Servirás como él. Los guardianes de la paz de la galaxia, sujetos a la supervisión y autoridad de este Consejo. Confiamos en que usted continuará honrando los principios que has demostrado. Durante los últimos 2 años, Jun se puso de pie y se inclinó respetuosamente. El gobierno humano acepta esto. Responsabilidad. Trabajaremos incansablemente para prevenir conflictos, proteger la inocente y mantener la paz que beneficia a todas las especies. Entendemos la confianza que usted ha depositado en nosotros, y seremos dignos de ello. Al concluir la sesión los representantes comenzaron a salir, pequeños. Las conversaciones estallaron en todo el mundo. Cámara. El ambiente era diferente al de 2 hace años. Ahora había menos miedo, menos ira y una esperanza más cautelosa de que tal vez la galaxia estaba entrando en una nueva y mejor era. Oficial Tax de la el dominio braxiano se acercó a Mjun mientras preparado para partir. El príncipe de guerra Krex me pidió que te diera una mensaje personal. Te escucho, Mjun. Respondió.
Dice que el Braxiano Dominion solicita asistencia humana en reestructurando nuestra doctrina militar. Nosotros. Deseo aprender a ser fuerte sin ser agresivo. Cómo mantener capacidad sin buscar la conquista. Él dice que quiere aprender a ser guerreros que protegen en lugar de guerreros que destruyen. Mjun se sintió genuino. Calidez a petición. Dile al príncipe de guerra Krex que estaremos. Es un honor trabajar con el pueblo braxiano. Y decirle que ya ha aprendido la lección más importante. Reconocer. Ese cambio es necesario. Como los braxianos. Oficial a la izquierda, primer ministro Sila. Apareció junto a Mjun. Señor embajador, quería darle las gracias. Personalmente. Mis primos están vivos porque, de tu gente, mi especie sobrevive. Por tus decisiones. ¿Cómo se hace? ¿Expresar la gratitud adecuada por ello? Mjun sonrió suavemente. Viviendo bien. Primer ministro, al construir su civilización, persiguiendo tus sueños y creando belleza en la galaxia. Eso es el único agradecimiento que queremos para la gente. Protegemos para vivir libres y felices. Sila se secó las lágrimas de sus peludas mejillas. Luego nos dedicaremos a vivir de una manera que honre tu don. Finalmente, el presidente del consejo, Tolan, se acercó. Minjun. El ser antiguo palpitaba con patrones que indican emociones complejas. Embajador Kim, he sido parte de esto. Consejo durante 6.000 años. Dijo entonces, silenciosamente. He visto imperios surgir y caída. He presenciado innumerables guerras, nobles sacrificios y honorables derrotas. He creído durante todo este tiempo que el camino galáctico era el camino correcto. Eso. Nuestras tradiciones preservaron la civilización. Hizo una pausa, su cuerpo cristalino, refractando la luz y la melancolía. Patrones. No del todo incorrecto, pero suficientemente incorrecto. Que millones murieron innecesariamente mientras yo defendió tradiciones que valoraban el honor sobre la vida. Eso es difícil. Realización para alguien tan viejo como yo. Jun respondió con genuino respeto. Señor presidente del consejo, se equivoca al decir que, equivocado. Tus tradiciones se conservaron. Civilización durante milenios. Crearon estabilidad y evitó un caos peor. Pero, como todas las cosas, necesitaban evolucionar. Tuviste la sabiduría de reconocer eso y el coraje para aceptar el cambio. Eso requiere más fuerza que defender viejas costumbres. Simplemente porque son familiares. Dulvin, pulsado con patrones que podrían tener sido gratitud. Señor embajador, tengo una última pregunta. Para ti, una pregunta honesta, y te pregunto, para una respuesta honesta. ¿Alguna vez temes que la humanidad pueda llegar a ser lo que tú? ¿Luchar contra? Esa capacidad absoluta. Prevenir la violencia podría algún día convertirse en capacidad absoluta para hacer cumplir su voluntad. En otros. Mjun se quedó callado por un largo rato. Momento, considerando su respuesta. Con cuidado. Sí, dijo finalmente, tememos que, constantemente. Es por eso que construimos la supervisión. Sistemas. Es por eso que invitamos al escrutinio. Es por eso que enseñamos a nuestros hijos sobre la última guerra y hacerles entender. ¿Qué pasa cuando la gente buena convence? Ellos mismos que su poder justifica cualquier acción. El miedo a convertirse en tiranos es lo que nos impide convertirnos en tiranos. El día que dejemos de temer esa posibilidad es el día en que nos deben sacar de aquí este papel. Entonces pulsó con aprobación. Esa es la respuesta que espero oír. Muy bueno, embajador. Pero recuerda siempre que con el poder no viene solo de lo grandioso. Responsabilidad pero gran peligro. Mantente alerta contra el enemigo interno, tanto como el enemigo exterior. Lo haremos. Mjun lo prometió. Esa es nuestra carga y nosotros. Acéptalo.
Cuando Mjun abandonó el consejo, cámara y abordó el transporte que lo llevaría de regreso a la Tierra. Miré las estrellas y pensé en él. Galaxia que se estaba transformando. Menos guerras, menos muertes, menos niños. Huérfanos por el conflicto. No fue una paz perfecta y nunca lo fue. Sería. Los métodos humanos tenían sus propios costos y sus propias complejidades morales. Pero en algún lugar allá afuera, en cientos de mundos, había millones de personas vivas que han estado muertos bajo el antiguo sistema. Las familias estaban intactas, lo que habría sucedido. Sido destruido. Los niños estaban jugando. Que habrían sido víctimas. Sueños. Estaban siendo perseguidos que habrían sido cenizas. Valió la pena la carga. Eso. Valió la pena la vigilancia constante. La peso moral y el miedo a convertirse en contra lo que lucharon. La humanidad aprendió sus lecciones a fuego y sangre. Y ahora usarían esas lecciones para evitarles a otros el mismo dolor. La era de la guerra honorable había terminado. La era de la paz estratégica había comenzado y la humanidad, tranquilo y vigilante, haría guardia para asegurarse de que cualquiera quien amenazaba al inocente encontraría ellos mismos neutralizados, desarmados y derrotados antes de que pudieran disparar un solo disparo. No a través de una batalla gloriosa, no a través de un combate honorable, sino a través de la simple e innegable realidad de que la violencia ya no tendría éxito y aquellos que lo buscaron solo lo encontrarían. Fracaso en la oscuridad entre las estrellas. Sistemas de inteligencia humana continuados. Su vigilancia incesante. Su preparación invisible. Su silencio. Vigilancia, listos para actuar si es necesario, pero esperando desesperadamente que nunca lo hicieran. Necesitamos actuar de nuevo. Porque lo mejor. Batalla. Como la humanidad había aprendido a través de terrible experiencia. Seguía siendo el que nunca se peleó. Inténtalo de nuevo, Claude, puedes cometer errores. Por favor, verifique 2 veces las respuestas. Soneto 4.5